Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva reunión de oración de la Iglesia Fuego Vivo. Es un placer para la pastora Suni, para mí, poder recibirte, poder estar en contacto contigo, reconociendo por sobre todas las cosas la fidelidad y la bondad de nuestro Dios, que nos da la posibilidad de tomarlo y de tenerlo a Él como al Señor Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y también por el privilegio de poder estar a tu lado, haciendo número para que el Señor pueda estar con nosotros. La palabra dice, donde dos o más están reunidos, ahí Él está. Entonces nosotros contigo conformamos el número necesario para que verdaderamente el Señor Jesús esté con cada uno de nosotros. Nosotros te bendecimos, te decimos que te amamos en el Señor. Declaramos que sos una persona de mucha bendición, que la fidelidad y el amor de nuestro Dios es el pilar fundamental sobre el cual está sostenido mi vida, tu vida y la vida de cada uno de nosotros. Declaramos que sos una gran persona, una persona escogida, elegida por Dios para grandes obras, que tenés un propósito y que finalmente ese propósito será cumplido de manera absoluta. Quiero invitarte a orar conmigo para que el Espíritu Santo pueda tomar su lugar y pueda ser Él el que nos esté enseñando en esta jornada. Amado Padre, gracias te damos por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre. Sabemos, Señor, que somos absolutamente indignos de ti, pero también sabemos, Señor Dios, que a través de tu gracia, tu misericordia y tu amor, nosotros podemos llegar a conquistar victorias y alturas. Te entregamos esta reunión a ti, Espíritu Santo, guíanos, enséñanos y llévanos hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy es martes, día de culto de oración, entonces nos gozamos y nos deleitamos verdaderamente en ello y te pedimos que nos acompañes durante toda esta reunión. El día de hoy queremos ver un poquitito yo le llamo la oración triunfal. Y es una oración que Jesús hizo, que nos mostró la manera en que también podemos orar, pero básicamente me llama la atención por la manera en que lo hizo y quiero ir desarrollando contigo esta oración triunfal. Yo nomás le puse ese nombre, no pienses que tal vez haya alguna bibliografía que también lo determine, ¿verdad? Pero no lo leí, pero yo lo llamo de esa manera y te voy a explicar un poquitito después por qué me refiero a eso. Partamos de la necesidad de la fe. Dios ama la fe de sus hijos. O sea, cuando vos tenés fe, cuando yo tengo fe, eso verdaderamente genera un gozo por parte del Señor. Él se deleita cuando nosotros vamos demostrando fe, cuando nosotros vamos haciendo las cosas en fe, sabiendo que tal vez por adelantado no sabemos el resultado, pero que nosotros estamos absolutamente confiados no en el resultado, no en la obra, en el hacedor de la obra, en el poderoso Dios que nos dijo que si nosotros verdaderamente creemos, nos convencemos, tenemos certeza, tenemos convicción, verdaderamente vamos a lograr eso, lograr resultados, lograr ver lo que antes de iniciar ni siquiera puede llegar a ser entendible, comprendido, como es un resultado auspicioso. Básicamente, tenemos que entender que, así como te dije, Dios ama la fe de sus hijos. La propia palabra de Dios nos dice que Dios se agrada con nosotros cuando nosotros tenemos fe. Entonces, nos gozamos de todo punto de vista, ¿verdad? Porque la propia palabra de Dios nos dice que Dios se agrada de nosotros. En Hebreo 11, así lo determina la propia palabra. Él se agrada de las personas que le buscan, de las personas que tienen fe. Él otra vez nos premia, Él otra vez nos muestra lo importante que es tener fe,
lo precioso que es tener fe, y Él se encarga de hacer de nosotros todavía mejores personas a partir de la convicción que existe en nosotros. De hecho, la definición de fe implica justamente esos dos elementos fundamentales: la certeza y la convicción. ¿Qué significa la certeza? Que está ciertísimamente comprobado, ciertísimamente seguro de que sucederá eso. Y la convicción implica el convencimiento de que no hay otra manera de que sean las cosas. Yo estoy convencido, yo tengo la convicción de llamarme Marcelo. Tal vez me digan, no, vos te llamás Joaquín, vos te llamás Filisberto. Yo estoy convencido de que me llamo Marcelo. Y yo tengo la certeza de que estoy viviendo, estoy respirando. O sea, hay dos elementos fundamentales que implican verdaderamente lo que es la fe en la vida de las personas. La fe implica, por ejemplo, que cuando nosotros oramos, sabemos que Dios nos escucha. Es ciertísimamente comprobado que Dios nos escucha. Absolutamente convencidos de que Dios nos escucha y de que verdaderamente Él está poniendo su oído a cada una de nuestras oraciones. La propia Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo nosotros alcanzamos buen testimonio? Si los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, entonces los nuevos, los actuales, ¿cómo alcanzamos buen testimonio? Nuevamente con la fe. Y es esa fe la que nosotros tenemos que mover, poner en marcha, poner en práctica, para que en verdad nuestra vida pueda llegar a ser una vida mucho más productiva. Es tiempo que nosotros confiemos plenamente en el Señor, plenamente en lo que el Señor quiere y en lo que el Señor determina para cada uno de nosotros. Es tiempo que nosotros digamos convencidamente, certeramente, de que Dios está a nuestro favor, de que Dios está con nosotros, de que Él no nos abandona, de que Él no nos permite, no nos deja librado al azar, sino que siempre, 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 siempre Él está con cada uno de nosotros. Sobre ese fundamento nosotros tenemos que seguir adelante. Dios se agrada cuando nosotros tenemos esa fe. Y esa fe es demasiado importante, es para todo. ¿Por qué vos, no te morís en este momento? Porque estás respirando. Vos tenés la certeza de que en los siguientes segundos vas a estar respirando. ¿Me estás comprendiendo? Ni siquiera te das cuenta. Pero mira, dejo de respirar unos segundos. Automáticamente me empieza a fallar, a alterar lo normal, ¿verdad? Pero en el día a día ni siquiera nos damos cuenta de ese respirar, pero estamos absolutamente convencidos de que continuamente estamos respirando. Eso es porque tenemos fe. Aunque no lo digamos, yo te soy sincero, yo no tenía preparado dar este ejemplo y me avergüenzo de mí mismo porque muy pocas veces le doy gracias a Dios por respirar. Y el que no puede respirar, el que está entubado, para poder respirar, verdaderamente sabe lo valioso que es el respirar. Pero nosotros ya lo damos por hecho porque tenemos fe, porque estamos convencidos de que eso sucederá. Nosotros estamos convencidos de que esta noche
vamos a estar durmiendo, llegará las 10, las 11, las 12, la hora en que vos duermas. Estamos convencidos, tenemos fe de que cerraremos nuestros ojos, de que mañana volveremos al trabajo y cuestiones como esas. No dudamos de eso. Pero, guay, o sea, ahí empieza, dudamos de lo que Dios puede llegar a hacer. ¿Será que Dios cuida de mí? ¿Será que voy a seguir teniendo trabajo? ¿Será que voy a tener salud? ¿Será que voy a...? O sea, todos tenemos la fe, definitivamente. Tenemos la fe en el caminar. Nadie dice, ay, si me caigo mientras estoy caminando. Nadie dice eso. O en este momento yo estoy sentado en una silla. Vos también seguramente, o estás acostado. Vos tenés certeza, convicción de que esa silla no se va a caer, de que esa cama no se va a caer, de que no te vas a ir al piso. O sea, definitivamente todos tenemos fe. Ahora, hay cosas sobre las cuales generan dudas, tenemos dudas y lastimosamente empezamos a no creer lo suficiente en Dios. ¿Me estoy siendo claro? O sea, hay cuestiones en nuestras vidas que, como yo siempre te digo, vienen dardos de fuego a nuestra mente y nosotros empezamos a decir, ¿será que Dios me protege? ¿Será que Dios me resguarda? Vemos que alguien de repente quiere hacernos mal, busca nuestro mal y dudamos, ¿será que Dios me está protegiendo? ¿Será que Dios me está resguardando? En medio de la pandemia vemos personas que se enferman, personas que están pasando mal y nosotros dudamos y decimos, ¿será que Dios me está protegiendo? O sea, ¿por qué tenemos fe? Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos fe en ciertas cosas? ¿Y por qué no tenemos fe en otras cosas? Mucho implica en que el respirar depende de nosotros. El caminar depende de nosotros. Y creemos básicamente que cuando nosotros lo hacemos tan bien que no hace falta una ayuda externa. Pero en realidad sí hace falta porque todo lo que hacemos depende de la bondad y de la fidelidad de nuestro Dios. Si Dios no estuviese con nosotros, no respiraríamos. Si Dios no estuviese con nosotros, nos caeríamos, chocaríamos, nos romperíamos la cabeza de continuo. Pero Dios está con nosotros y Dios nos cuida y tenemos nosotros que desafiarnos y entender que verdaderamente la fe, o debemos de tener más fe en la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos de entender sobre todo en los momentos duros que Dios está al mando, que Él no nos abandona, que Él no deja de oírnos y que Él siempre tiene el control independientemente de lo que nosotros pensemos, independientemente de lo que nosotros dudemos. Entonces, definitivamente tenemos que entender que tenemos fe, ¿sí? Cerramos, concluimos, todos tenemos fe. Hay ciertas áreas en las que la fe está saboteada por dardos del enemigo. Que nos dice, no, Dios no te protege, Dios no está contigo, Dios no... vos luego te portás mal, vos luego no tenés una conducta adecuada, Dios no te va a escuchar, Dios no te va... Y empezamos a creer eso y empezamos a dudar. La misma fe que nosotros tenemos en el respirar, debemos de tener también en la certeza de que en todo tiempo, en todo lugar, Dios está con cada uno de nosotros. ¿Por qué hoy no tuviste un accidente? ¿Por qué hoy no estás en cama, en un hospital? ¿Por qué hoy no estás enfermo? Es simplemente por la gracia y la misericordia de Dios que te cuida de una manera extraordinaria. Por gracia vos le aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. No porque seas una buena persona, no porque tengas algo distinto a otras
persona, una cualidad especial. No, no es por eso. Es simplemente por el amor que Dios tiene para contigo. Es simplemente por la gracia de Dios. Otras personas, para poder aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, tienen que pasar por enfermedades, tienen que pasar por catástrofes, tienen que pasar por situaciones extremas. Vos y yo llegamos a los brazos de Dios por amor, a aceptarle a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador por amor, por gracia. Entonces definitivamente tenemos que saber si ese tipo de amor Dios ha tenido con nosotros para poder llegar a aceptarle a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Definitivamente lo que viene es mínimamente igual a lo anterior, donde demostró Dios su fidelidad y su amor con nosotros. Entonces el futuro también está marcado mínimamente por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Y si hablamos de mínimamente, quiero decirte que definitivamente Dios no tiene límites en cuanto al amor que tiene para contigo, en cuanto al gozo que vos le causás cuando verdaderamente utilizamos la fe en nuestra vida. La fe en nuestras vidas, entonces definimos, la fe en nuestras vidas existe. Ahora bien, la fe en nuestras vidas puede ser todavía mejor. Y sobre eso quiero hablar en este día. Yo estoy seguro de que me estás entendiendo. Y yo a Dios en mis oraciones le digo, gracias Señor por la fe que tengo. Pero yo quiero tener una fe a prueba de huracanes, a prueba de todo, ¿verdad? Quiero que en mi vida todo lo que es imposible, yo crea que es posible a través de Cristo Jesús. Y me va probando. Y muchas veces fallo. Y muchas veces yerro. Y muchas veces me equivoco. Y muchas veces ante la primera adversidad yo me desinflo, ¿verdad? Pero no me canso de darle gracias a Dios por esa fe. Y no me canso de pedirle, porque yo sé que verdaderamente eso va a ser una realidad en mi vida. Porque Él es amor. Yo quiero decirte cómo Jesús estaba definiendo a la calidad de la fe aquí en la tierra. Tal vez me decís calidad de la fe. Déjame, te voy a leer esta porción de la palabra. Mateo 17:20 dice, Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe no pudieron liberar a un endemoniado. Porque de cierto, eso no es lo importante, nada más te pongo en contexto. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17:20. Yo por mucho tiempo creía que este versículo hablaba de el tamaño del grano de mostaza. Incluso estuve yo en una reunión, en un culto, en donde estuvimos viendo el tamaño de un grano de mostaza. Y era pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero en realidad, sí y parece un chiste lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero al leer bien, me fue revelado lo que no era revelado antes. Porque acá no habla de el tamaño de un grano de mostaza, sí como de un grano de mostaza. Te explico. Acá dice, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, no nos dice del tamaño de un grano de mostaza, nos dice como un grano de mostaza. ¿Estás entendiendo? Entonces yo empecé ahí, después de años de entender de otra manera, de comprender de otra manera, luego de esa revelación que tuve, se liberaron mis ojos, ¿verdad?
y veo que la palabra de Dios me dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, yo le podría decir a ese monte, movete de aquí y pasará de aquí a allá. Imagínate un poco. Entonces empecé un poco a estudiar y mi estudio no dio efecto alguno. Porque así es, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos una revelación y queremos entender con nuestra lógica. Para vergüenza mía te estoy diciendo. Entonces, cuando luego de buscar, luego de estudiar, luego de tratar de entender, ¿verdad? Le dije al Señor, me rindo, no entiendo, ¿verdad? Y Dios es tan amoroso, ¿verdad? Que me llevó a entender que la propia palabra de Dios habla de, explica a qué se refiere eso. Y está un poquitito antes en Mateo 13, del 31 al 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Mateo 13, 31 al 32. La fe, Jesús estaba comparando con un grano de mostaza. No porque es pequeñita, no por el tamaño, ¿verdad? Explica la palabra que ese grano de mostaza, así, se va agrandando hasta formarse la más grande de las hortalizas y deja de ser hortaliza y se convierte en un árbol. Y dentro de ese árbol, dice, hacen nidos las aves del cielo en sus ramas. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto? Que Él sabe que tu fe y que mi fe es algo en constante crecimiento. Empezamos como nada. Empezamos diciendo tenemos un poquitito de fe, pero se va aumentando. Dios genera situaciones extraordinarias, situaciones dolorosas, situaciones extremas incluso, para que nosotros podamos estar creciendo en la fe y en la dependencia a Dios. Y en ese proceso, como el grano de mostaza, vamos saliendo tal vez un brotecito, una hojita, luego ya un tallito y luego ya empezamos a tener algunas ramas, algunas diversificaciones hasta que logramos verdaderamente crecer y crecer. La palabra de Dios en Mateo 17:20 lo que te está diciendo es que si tuviéramos fe como grano de mostaza, diríamos, pásate de aquí a allá. Y si tenemos fe creciendo, significa eso. Si nuestra fe va creciendo tanto que pasó de ser un grano a una hortaliza, a la más grande de las hortalizas y terminó siendo un árbol. Definitivamente Jesús confía en que tu fe y mi fe se va evolucionando, va creciendo, va ampliándose hasta llegar al momento en que nosotros le decimos a una montaña, estoy aburrido, vos movete aquí, movete allá. Nosotros tenemos esa convicción cuando nuestra fe va evolucionando, cuando nuestra fe, creo que dije evaluando antes, evolucionando, cuando nuestra fe va creciendo, cuando nuestra fe se va ampliando. Y no hay otra manera, lastimosamente, de que nuestra fe se amplíe más que utilizándola
en los momentos y en las circunstancias dolorosas, tristes, extremas, catastróficas, etcétera, etcétera. Porque son esos momentos en los cuales ya no dependemos de nosotros y le decimos, Señor, yo confío en vos. Yo declaro que vos vas a hacer la obra. Y ese es el mejor antídoto, el mejor remedio que puede existir en tu vida. La dependencia total de nosotros a lo que Dios quiere. ¿Verdad que hay situaciones en las cuales parece que son absolutamente imposibles de ser resueltas, salvo que haya una intervención del Señor? ¿Verdad que esas situaciones muchas veces no se resuelven hasta que nosotros le decimos, Señor, no sé qué hacer? Señor, hace algo. Y ahí empieza a verdaderamente ser realidad el mejoramiento de la situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios permite eso para que nuestra fe vaya evolucionando. Yo quiero que pienses un año atrás. Tal vez no te acuerdes qué pasó, pero yo te aseguro que hace un año atrás tu fe no era la misma. Tu fe era inferior a lo que hoy en el 2020 estás ejercitando tu fe. ¿Por qué? Porque va creciendo tu fe. Por eso estamos hablando de que nuestra fe, nuestra certeza, nuestra convicción está súper bien, pero puede ser mejor. Y no tengas miedo de decirle al Señor, de pedirle al Señor que Él haga crecer tu fe, de que Él haga avanzar tu fe, porque esa es la condición del grano de mostaza. Es nada. Empieza a ser pequeñito, empieza a ser pequeñísimo, empieza a ser pequeñito, empieza a ser pequeño, empieza a ser un poquitito mediano, un poquitito más grande, un poquitito más grande, un poquitito más grande, un poquitito más grande, hasta que se vuelve en una hortaliza. Y luego de convertirse en una hortaliza, ese se convierte en la más grande de las hortalizas. Y luego de convertirse en la más grande de las hortalizas, se vuelve un árbol en donde se anidan los pájaros. ¿Sabes qué significa eso? Se anidan los pájaros. Las personas que recurren a vos y te dicen, orana un poco por este tema. Y vos orás y declarás y le mostrás a esas personas que vos creés en un Dios extraordinario, en un Dios de los imposibles. Y esas personas otra vez van creciendo a partir de la fe. Vos ya no solamente tenés fe, vos le estás anidando a otras personas en la fe. Y vos le decís a esa persona, déjame, yo voy a orar, y van a empezar a suceder cosas, porque ese es el normal desenvolvimiento de la fe conforme a la palabra de Dios. Yo te quiero decir, si vos vieras mi bosquejo, ni el 5% de lo que estamos hablando estoy diciendo. Pero gloria a Dios, el Espíritu Santo es el dueño de este tiempo. Yo no soy el dueño, yo no tengo la palabra, pero sí el Espíritu Santo es el que está guiando esta reunión. Yo quiero decirte que acá tenemos uñas, ¿verdad? Y las uñas van creciendo. Tal vez no lo veas, no estoy un poco alejado, ¿verdad? Las uñas van creciendo. Personalmente cada 7 días me corto las uñas de la mano, ¿verdad? De los dedos. ¿Y por qué te estoy dando eso? Porque eso es algo normal. Lo anormal sería que no crezca mi uña. Lo normal en tu vida y en mi vida es que la fe vaya creciendo. Vaya creciendo, vaya aumentando, porque eso es lo normal. Entonces, si eso es lo normal, tenemos que saber, para que la fe aumente, necesariamente tienen que pasar situaciones difíciles y adversas en nuestras vidas. Entonces, las situaciones malas, las situaciones adversas, las situaciones difíciles no son una maldición, no son algo doloroso. O sea, sí es doloroso en un momento, pero termina siendo
demasiado agradable, demasiado beneficioso, demasiado glorioso, porque permite que nuestra fe vaya creciendo, permite que nuestra fe vaya ampliándose, hasta llegar el momento en que le diremos al monte, de aquí allá, izquierda, derecha, y vamos a hacer como esos controles de PlayStation que vamos dominando, porque esa es la fe que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y termina el versículo 20, dice, nada os será imposible. Imagínate, yo sueño con ese momento en que yo diga, nada es imposible para mí. Yo sueño con ese momento. No para mí, no, nada imposible para mí, me corrijo, ¿verdad? Para mí en el Señor. Yo quiero ser de esas personas que oran por lo que sea, por todo, y que ve verdaderamente el obrar milagroso y sobrenatural de Cristo Jesús en nuestras vidas. Para Dios nada es imposible. Entonces simplemente nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros, yo siempre fui deportista, ¿verdad? Y siempre entendí que la preparación es anterior al triunfo y al resultado. Entonces, a mayor entrenamiento, mayor resultado. Y siempre me dio, para la redundancia, resultados. Yo fui un deportista de élite en su momento y luego ya con avanzada edad cambié de deporte y también tengo resultados muy auspiciosos. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque es lo normal que yo evolucione a mayor práctica, mayor resultado. En la fe es lo mismo. A mayor práctica, mayor resultado. Y llegará un momento, y me gozo, y esto lo declaro también para tu vida, llegará un momento en que en tu vida nada será imposible. Porque Dios está haciendo crecer, pero implica también que nosotros pasaremos por una serie de adversidades y que nosotros tendremos que llegar a darle gracias también a Dios por esas adversidades, porque permiten que nosotros vayamos creciendo en nuestra fe. Entonces, definitivamente, la fe no es un requisito para los cristianos, una posibilidad para los cristianos. Es una realidad. Vos tenés fe y vos tenés una fe que va evolucionando, va creciendo, va aumentándose. Y gloria a Dios por eso. Tu fe está creciendo. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que oramos, cada vez que nos congregamos, cada vez que vemos un culto o estamos participando en una reunión, nuestra fe va creciendo, nuestra fe va evolucionando. Y prepárate porque sin darte cuenta pasás de una ramita a un tallo y luego a hacer un tronco y luego a hacer la base de un árbol extraordinario como es el grano de mostaza. Así funciona tu fe, así funciona mi fe y gloria a Dios. Y yo declaro y establezco en el nombre de Jesús que tu crecimiento en cuanto a la fe será extraordinario. Y profetizo en el nombre de Jesús que a partir de este día el crecimiento y la evolución de tu fe no solamente es lo normal, lo declaro acelerado, lo duplico y lo triplico para tu vida y para mi vida, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Le agradamos a Dios? Sí le agradamos a Dios. Y cada vez más le agradamos a Dios. Porque nuestra fe va creciendo. Nuestra fe va creciendo. Yo te aseguro que si pasando por la situación que estás pasando en este momento, te aseguro que un año atrás no responderías de esta manera.
no tendrías la misma respuesta, no tendrías la misma capacidad de respuesta en este momento. Es porque tu fe va evolucionando y va creciendo. Para la gloria de Dios esto es. Dice la palabra Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que tenga fe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando vos le buscas a Dios, empieza Dios a premiarte, empieza Dios a galardonarte por su inmenso y poderoso amor. Acá nos dice la palabra el que le encuentra a Dios, el que le ve cara a cara con Dios. No, la palabra dice simplemente el que le busca. Y le podemos buscar de la manera más humilde posible. En una oración de 1 minuto que vos hagas, en la oración de 30 segundos, vos le estás buscando al Señor, sí le estás buscando. Y quiero que sepas, porque mucha gente nos dice, no, ¿cómo vas a orar 1 minuto? ¿Cómo vas a orar 5 minutos? El que ora tan poquito verdaderamente no le tiene al Señor en su corazón. Yo quiero decirte que cada oración de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, de 10, de 15, de 20, de 30, de lo que sea, implica un regalo, un premio por parte del Señor porque le estamos buscando. Obviamente, lo ideal es que le busquemos por más tiempo, oremos por más tiempo, pero yo no quiero decirte, porque hay gente que me dice, no puedo orar. Orá 20 segundos, 30 segundos. Decirle gracias Señor por estos alimentos, gracias por la vida, gracias por este día hermoso en el nombre de Jesús. Amén, amén, terminó. No hay drama. Y ya hiciste algo, le estás buscando al Señor. Lo peor sería no orar, lo peor sería no hacer su voluntad, porque de esa manera no le buscamos y de esa manera no le estamos agradando. Pero cuando le buscamos, nosotros le estamos agradando. Y otra vez la palabra de Dios nos dice que Él nos premia, nos galardona por esa búsqueda. Entonces, vos me decís, no, pero ¿eso en qué sustento? La palabra de Dios te dice, si nosotros le buscamos, Él se agrada de nosotros. Si nosotros le buscamos, Él empieza a galardonarnos por esa búsqueda. Entonces, simplemente, gloria a ti, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Ahora bien, creemos que la fe es para el futuro, pero también es para el pasado, en tiempo futuro. Mamá querida, ¿qué? A mí me llama mucho la atención en el libro de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 53, 54 le describe a la obra de Jesús. Y ahí habla, por ejemplo, de que Él llevó nuestras enfermedades. Él habla en pasado, pero para el futuro. ¿Qué sé yo? Doy un ejemplo. Si mañana yo tengo una enfermedad que me duele la cabeza, me duele el cabello, por dar un ejemplo, reprendo en el nombre de Jesús estas palabras, ¿verdad? Mañana, estoy hablando de mañana, entonces Jesús ya llevó esas enfermedades porque hace más de 2000 años Él ya murió en la cruz y llevó esa enfermedad. Lo que en el pasado se estableció, lo que en el pasado sucedió es para el futuro. Entonces la fe sucede, o nuestra fe utiliza esa misma caracterización. No solamente nosotros tenemos que tener fe para lo que viene, tenemos que tener fe para lo que viene en base a nuestra fe del pasado. Me explico un poquitito mejor. Y acá viene la cuestión interesante. Vamos a dar un ejemplo. Creo que ya di varias veces este ejemplo. Yo me estoy yendo a Ciudad del Este. Salgo hoy, en este momento, me voy a Ciudad del Este. ¿Sí? Y nos vamos nosotros con la fe de que llegaremos o con la fe de que no llegaremos. Por supuesto que nos vamos con la fe de que llegaremos, porque si no, ni siquiera nos iríamos, ¿verdad? Eso está determinado en nuestra mente. Nos estamos tomando un colectivo y nos estamos yendo
hacia Ciudad del Este. Ahora bien, sabiendo eso, de que llegaremos, nosotros tenemos tres posibles tipos de oración. Tal vez haya más, ¿verdad? Pero yo me centré en tres, ¿verdad?, que podemos llegar a hacer. La primera oración, oraciones de fe te estoy hablando. La primera oración sería: te pido, Señor, que pueda llegar a Ciudad del Este. ¿Sí? Oración número uno. Ahí me ponemos, oración número uno. Te pido, Señor, que pueda llegar a Ciudad del Este. ¿Sí? Es una dependencia total, una petición que nosotros le estamos haciendo a Dios. Está súper bien. Oración de fe. El segundo tipo de oración es: te doy gracias, Señor, porque llegaré a Ciudad del Este. Ya estamos hablando de que ya ni siquiera le estamos pidiendo, porque sabemos que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que Dios nos libra y que Dios hace milagros en nuestras vidas. Entonces, si eso es real, que lo es real, aclaremos, entonces ya le damos gracias nomás ya a Dios. Yo te quiero dar un ejemplo. Una vez vino un profeta junto a mí y me dijo: yo quiero darte un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Yo le tengo cuidado a tus hijos, quiero que no te preocupes, ¿verdad? Y en la unión de tus manos, ellos, de mis manos, tus hijos están ahí. Así de protegidos están, así que no te preocupes. Y desde ese momento yo le doy gracias a Dios. Mis oraciones son: gracias te doy porque vos cuidas a mis hijos. Yo no les pido al Señor: Señor, yo te pido que le protejas a mis hijos. Yo le doy gracias a Dios porque Él le protege a mis hijos. ¿Y por qué te cuento esto? Y me emociono y no encuentro por acá ningún pañuelito, ¿verdad? Acá es un pañuelo. Porque esa es una fe, es una muestra de fe que verdaderamente solo Dios lo puede llegar a hacer. No piense que yo, ay, qué fe tiene esta persona. No, Dios hace la obra en mí. Toda buena dádiva, dice la palabra, proviene de lo alto. Entonces, cuando yo tengo certeza de que Dios le está protegiendo y guardando, yo ya no le pido protegerle, te pido que le protejas. Porque yo ya sé, yo le doy gracias porque verdaderamente Él le protege. Y voy a avanzar porque estamos en 42 minutos y todavía no llegué ni a la mitad, ¿verdad? Entonces, mi viaje a Ciudad del Este es nuestro ejemplo. Opción de oración de fe número uno es: te pido, Señor, que pueda llegar a Ciudad del Este. Está súper bien esta oración. Ahora, también el segundo tipo de oración sería: te doy gracias porque llegaré a Ciudad del Este. Ya estamos dando por hecho que Él nos está cuidando y que Él verdaderamente está haciendo su obra hasta llegar a Ciudad del Este. Súper bien esa oración. Y ahora te voy a decir el tercer tipo de oración de fe que podemos llegar a realizar. Te doy gracias, Señor, porque llegué a Ciudad del Este. Esto lo hago antes de salir. ¿Me estás comprendiendo? Lo hago, es una oración en pasado, sabiendo que Dios ya me protegió, con vistas al futuro, porque sé que Dios en todo tiempo me guarda y me protege. ¿Estoy siendo claro? O sea, en uno le pedimos a Dios, súper bien, nos encomendamos a Dios. En la siguiente le damos gracias porque llegaremos. Y en el tercer tipo de oración le damos gracias porque llegamos. Antes de salir, nosotros ya sabemos que llegamos. ¿Me estás entendiendo? O sea, hay tres tipos de oración. ¿Cuál te parece que es la que más dependencia de Dios o más exaltación a Dios le genera? Personalmente, yo creo que es la tercera. Porque todavía no salí,
pero yo ya le di gracias porque Él ya hizo la obra y me permitió llegar a ese lugar. Es la oración que hacemos en pasado con efecto en el futuro, porque en todo este tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro, Dios ha estado conmigo, Dios está conmigo y Dios estará conmigo. A eso es lo que yo le llamo la oración triunfal. La oración que nosotros ya le damos gracias a Dios por adelantado, por algo que ya hizo cuando todavía no empezó. Dios mío. Espero que me estés entendiendo y te repito, doy gracias que el Espíritu Santo está hablando, porque yo me escucho y lo único que digo es qué locura estoy diciendo. Tengo miedo que me denuncien y me lleven al neuropsiquiátrico. No tiene lógica lo que estoy diciendo, pero espiritualmente es lo mejor que nosotros podemos hacer a Dios. Declarar que Él ya hizo por algo que todavía no inició, pero que sabemos que Él lo hará. ¿Y de dónde vos sacás esta locura? Me podés preguntar. Y sí, es una locura. No tiene lógica, pero tiene sustento bíblico. Quiero que me acompañes a Juan 11, desde el versículo 38 al versículo 44. Jesús dice, Juan 11, del versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Está hablando de la muerte de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Hiede significa tiene mal olor, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En este día de oración estamos estudiando la oración triunfal de Jesús. Jesús le dio gracias a Dios por haberle resucitado a Lázaro antes de que siquiera Jesús le haya pedido que Lázaro sea resucitado. Jesús oró en base al pasado por algo que sucedería en el futuro. ¿Me estás entendiendo? Yendo a nuestro ejemplo del viaje a Ciudad del Este, usó la tercera opción. Le dio gracias por haber llegado a Ciudad del Este aún antes de haber salido de Asunción para Ciudad del Este. Ese mismo ejemplo, esa misma manera de orar es la que Jesús utilizó cuando hizo uno de sus milagros más grandes, que era la de resucitar a Lázaro. Este tipo de oración en donde nosotros le damos gracias a Dios por lo que ya hizo antes de que empiece siquiera el problema y la dificultad, es lo que yo llamo, no piense que es algo que yo utilizo porque yo estoy aprendiendo, es lo que yo llamo la oración triunfal. La oración que le damos gracias a Dios por el pasado en relación al futuro.
Es la oración que estoy seguro mueve la mano de Dios, porque es algo que le damos la certeza de lo que todavía no empezó. Ya le estamos dando las gracias por adelantado, porque algo que todavía no empezó, ya nosotros ya declaramos que sucedió y ya le estamos dando gracias por adelantado. Es como cantar victoria antes de tiempo. El mundo nos dice a nosotros que no tenemos que cantar victoria antes de tiempo. Jesús, en un lugar súper escondido de la Biblia, al menos para mí, porque tal vez vos ya pudiste haber escuchado, ya pudiste haber aprendido, ¿verdad? Pero en mi caso, esta semana fui aprendiendo o se me fue revelado y comparto contigo. Jesús nos dice que tenemos que cantar, aprender a cantar victoria por adelantado, porque esa es la manera en que le agrada a Dios. Personalmente creo que es la manera más extrema de demostrar la fe que nosotros tenemos para con Dios. Es la manera más atrevida que nosotros tenemos de declarar que Dios hará algo y ya le damos gracias por adelantado a nuestro amado Dios. El mundo nos dice que no hagamos eso, pero en la Biblia Jesús nos dice, nos muestra un modelo de oración al que yo personalmente he titulado la oración triunfal de Jesús. Yo quiero animarte a que antes de que sucedan las cosas, vos pruebes este tipo de oración. Desafía nuestra fe. Por eso te hablé de que nuestra fe tiene que ir creciendo. Desafía lo normal. Desafía lo racional. Desafía lo religioso aún. Porque esta es una oración sobrenatural. Porque esta es una oración que genera un resultado extraordinario. La resurrección de Lázaro, uno de los milagros más grandes de Jesús. A partir de este milagro empezaron a querer matarle a Jesús, crucificarle a Jesús, porque era demasiado grande lo que estaban viendo. Pero, ¿cómo nace la resurrección? Nace dándole gracias a Dios por adelantado, en tiempo pasado, por lo que finalmente sucedería en el futuro. Quiero cerrar con esto. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, todavía Jesús ni siquiera oró por Lázaro. Todavía no le dijo, Lázaro, ven. No, nada. Estaba abierta la puerta. O sea, la piedra habían sacado. Esa era la gente expectante. Lázaro muerto. Y Jesús hace esta oración y dice, y alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya dio gracias en tiempo pasado por lo que vendría después. Yo sabía, tiempo pasado, que siempre, tiempo presente continuo, me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dios quiere que sepas que tu fe te hace victorioso. Dios quiere que sepas que tu fe está en constante evolución, en constante crecimiento. Y que lo mejor de tu vida empieza a ser realidad en este tiempo. Yo declaro que tu vida va a ser una vida de oración atrevida, extravagante, extraordinaria, poderosa, en donde
desafiando a tu propia lógica y a tu propio conocimiento y aprendizaje religioso. Empezamos a darle gracias a Dios por algo que ya hizo cuando todavía ni empezó. A eso yo le llamo la oración triunfal. Y yo le quiero dar gracias a Dios. Quiero empezar a aplicar esto. Yo le quiero dar gracias a Dios porque Él ya evolucionó tu fe. Porque tu fe es un árbol de mostaza, donde las ramas son gigantescas, donde se anidan las aves del cielo, donde Jesús ha hecho crecer tu fe, en donde tu fe te dice que no existen imposibles, en donde tu fe te permite saber que la palabra imposible no existe en tu diccionario. Yo le doy gracias a Dios. Todavía no empezó, todavía no sucedió, pero yo le doy gracias a Dios porque es inminente el crecimiento de tu fe y el crecimiento de la obra de Dios en tu vida. Gracias te doy, Señor, por lo que ya hiciste y te lo doy, Señor, antes siquiera de que sea realidad. En el nombre de Jesús. Yo bendigo. Entendé esta manera de orar, dándole gracias en el pasado por lo que vendrá en el futuro cuando aún no empezó en el presente. El Espíritu Santo te da el entendimiento. El Espíritu Santo te da la capacidad de empezar a orar por lo que todavía no empezó, pero dándole gracias como si ya sucedió en el futuro. Yo te bendigo, mi hermano. Te dejo con este juego de palabras. No piense que yo me voy feliz con esta predicación. Es atrevida, es extravagante, es poderosa, pero es bíblica. Jesús lo ha enseñado de esa manera. Te bendigo, mi hermano. Te bendigo, mi hermana, en el nombre de Jesús.